Bueno, muy bien. Vamos a hablar de un hecho que ha tomado trascendencia pública, periodística sobre todo, en las últimas horas, en los últimos días. Y tiene que ver, primero, vamos a ir despacio. Primero, me gustaría leer, o por lo menos ver, la portada, la tapa del diario El Territorio, de la provincia de Misiones, donde bueno, un poco cuenta brevemente, y es lo que vamos a hacer nosotros, mostrarte lo que dice este diario respecto del tema que te estoy diciendo, ¿no? Son 71 los involucrados tras 38 allanamientos simultáneos en Posadas, gendarmes, aduaneros, poneme este título más centrado. Gendarmes, aduaneros y paseros, paseros son las personas contratadas para pasar mercadería desde Encarnación hacia la provincia de Misiones, Posadas, y seguramente viceversa también, son investigados por coimas en el puente. Es una causa iniciada en 2022 y retomada en 2024 por el cobro de coimas para facilitar adelantamientos en el puente internacional a Encarnación. Esto derivó en un operativo con 38 operativos simultáneos en Posadas, la notificación a 71 personas supeditadas a una investigación por cohecho pasivo y la incautación de dispositivos electrónicos. La denuncia la inició Gendarmería Nacional y 24 de sus efectivos están involucrados, así como 22 agentes de la aduana y 25 paseros, ya que no solo se los dejaba avanzar sin respetar la fila en el viaducto internacional, sino que además se permitiría el contrabando de productos varios. Esto dice la portada del diario El Territorio. La investigación sobre esta presunta red de coimas para facilitar el contrabando en el puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación en la República del Paraguay, derivó en esta serie de allanamientos. Hay datos que son impresionantes e impactantes. En los procedimientos se secuestraron, escuchá, 62 teléfonos celulares, 6.071 reales, la moneda brasileña, 947.000 guaraníes, 37.202 dólares, 57 millones 333.470 pesos y 17 pesos cubanos, que no sé cómo se evaluarán, pero imagino que en Cuba 17 pesos cubanos deben ser mucho. Obviamente, tarjetas de memoria, SIM, tarjetas de crédito, débito, y todo esto se allana y se secuestra en el operativo para desmontar esta red de facilitadores, se les podría decir, Alcides Cruz, amigo, colega, periodista del Vecinal Multimedia, para que la gente que hacía un aporte solidario pueda evitar hacer la cola en este puente internacional. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás, Pablo? Buen día a la audiencia. Bueno, son rufianes de la Coimas. Es una mafia elaborada en años, cocinada y bien condimentada con todo esto que estabas contando. Más o menos, para redondear, se ha superado los 100 millones de pesos. Eh, la, la incautación en plata y demás, municiones, armas, era toda una estructura armada ya por largos años. Esto empezó en el año 2017 con Martínez de Giorgi como juez federal, Ajá. activando una causa donde detuvieron a 5 aduaneros. Allí entonces empezó de alguna manera a revelarse algo que ya era una tradición acá. La aduana de Encarnación, Posadas y viceversa es una de las más apetecidas por el personal de aduanas y de gendarmería también. Así que Ajá. algo te va a decir esto que te digo. La cuestión es que allí hubo 5 detenciones, siguió el curso de la causa y todo iba directamente al cajoneo, al archivo, pero en el año 2022, ayer hablamos con quien generó la denuncia, fue una persona a Gendarmería
el departamento 50 de Gendarmería, que es de la zona, y denunció que no se estaba cumpliendo un contrato que habían hecho el gremio de los taxistas y remiseros acá en Misiones, que no se estaba dando paso y se estaba cobrando peaje a los mismos, porque tenían el derecho por convenio de zafarse de las colas convencionales de los automovilistas que venían de Paraguay y pasar detrás de los camiones o de los colectivos. Y eso lo decía un momentito, acá usted no puede hacer eso, y bueno, y le cobraban la persona que estaba trabajando de taxista o remisero quería llevar al pasajero, y el pasajero, por supuesto, quería que le cobren lo menos posible. Y ahí está, digamos, el origen. Una cosa simplona dio origen a una denuncia. Al principio la quisieron disuadir a la persona de que no haga esta denuncia, pero ella ratificó firmemente con documentación, con fotos, filmaciones, grabaciones, que los mismos taxistas y remiseros le aportaban. Se hizo la denuncia dentro del Escuadrón 50 y, bueno, no quedó más remedio que esto derivar y cursar a la justicia federal. Así es como se asienta la primera etapa, o la segunda ya, tomando en cuenta lo de Martínez de Giorgi, para seguir la causa. Hay un sistema dentro del Estado, de la Unidad de Investigación Fiscal, que es el sistema COIRON. Es un sistema que va alojando todo tipo de documentación y denuncias a nivel de la Fiscalía Nacional y concentra datos de toda índole. Y ahí empezó a saltar la perdiz cuando en el año 2024 se presenta un ex aduanero que lo habían echado. Algo tenía de encripado que llevó documentación propia, filmaciones, fotografías, grabaciones, y aportó en Comodoro Pi esta data. Allí es donde se generó esta nueva instancia que se disparó en diciembre del año pasado, en 2025, pero ya venía secuenciándose en Buenos Aires, porque hay otra cosa que acá tenemos que poner y sopesar, que es normalmente en los casos así de corrupción, casos pesados, la gente que quiere hacer la denuncia va a Buenos Aires, porque no confía en la justicia federal de la provincia de Misiones. Ninguna. Van a Buenos Aires porque siempre los jueces federales tienen algún grado de empuje, aporte o apañamiento o respaldo, no sé, de los gobiernos provinciales, y también en esa instancia hay favores que se deben. Entonces, cuando se necesitan hacer algunas activaciones de estos resortes, suele aparecer la dificultad, suele aparecer por parte de la propia justicia las dilaciones y todo este tipo de cosas. Bueno, fue por causa de esta acción que vino desde Buenos Aires, que se activó este mega operativo de 38 allanamientos aquí, básicamente en la capital de la provincia. Eso fue, digamos, el orden de ejecución como para redondear lo que está ocurriendo. Ahora, dentro de las personas que han detenido, hay un detenido, pero no sabemos si es esta, pero se menciona presuntamente al esposo de quien es la presidenta de la empresa de energía eléctrica de la provincia, que se llama EMSA. Esto trascendió. Hay otra derivada que cita a Chaco oportunamente con la jueza Nierenberger, ahora no me acuerdo exactamente su nombre, pero es jueza federal muy conocida, que actuó en la causa Carbón Blanco, allá en el año 2002. Sí. Bueno, esa causa, por supuesto, tuvo condenas de un tal Salvatore, oriundo de Rosario, y toda, inclusive una familia completa, y derivados, droga a Europa en gran cantidad. Y la causa Carbón Blanco era vinculada al hecho de que llevaban carbón, tenían una empresa carbonera, distribuidora, y llevaban carbón, pero adentro iba, obviamente, cocaína básicamente. Claro. También marihuana. Hay en investigación secundaria derivada todavía un cierto vínculo de la connivencia o apaño u ocultamiento de gente de la aduana con relación a esta información. Ahí también hay un caso, una derivada que no necesariamente es pleno de lo que estamos hablando ahora, pero está en curso esa investigación vía Chaco, porque tiene derivadas, nunca acaba una causa por narcotráfico.
La jueza es Unilda Nirenberger, y bueno, como vos decías, le ofrecieron hacer la vista gorda. En una causa le habían ofrecido 4 palos verdes allá por 2015, cosa que cuando ella no acepta, terminan amenazándola, ¿no? Digo, y pasó a la historia esta situación. Sin duda, es una de las juezas mejor consideradas del interior, o por lo menos del Norte Grande. Acá en Misiones hubo acá en Garupá fue, cuando en un galpón debajo del carbón se encontró gran cantidad de marihuana. Claro. Bueno, paquetes y paquetes de kilos de marihuana. Y en su momento no sabía de dónde venía esto, pero tenía que ver con el enlace, al parecer, de esta causa. Claro. Esto, de alguna manera, es un desprendimiento informativo del noticiero del Canal 9 de Resistencia, que tuvimos sin dar. Claro. Bueno, y lo del presunto marido de quien es la titular de la empresa eléctrica de Misiones, bueno, está citado por la fuente de Misiones 4, que logró acceder a los papeles. Hay varios nombres conocidos, al parecer, ya de vieja data. Hay un cabecilla, un autor intelectual siempre, que de alguna manera iba incorporando, sobre todo en horas particulares. 2 de la tarde, en el turno de la siesta, cuando se retiraba el jefe de gendarmería del destacamento de ahí, del puente, iba a dormir una siestita, bueno, papita para el loro. Como el viejo refrán dice, cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. A ver, Alcides. Déjame contarte, y a las 10 de la noche también empezaba otro baile. Los feriados, los fines de semana largos, las fiestas patronales, aprovechaban todo estos muchachos. No me imagino el operativo. ¿Cómo era el operativo para, no sé, avisarle a Juan Gauna que estaba haciendo la fila y que había puesto un dinerito para no hacerla? ¿Qué le avisaban? ¿Por mensaje de WhatsApp? Pasá, sacá un trapo blanco, poné una sirena. ¿Se sabe cómo era la operatoria para que quienes cruzaban desde Encarnación a Posadas o viceversa puedan hacerlo sin hacer fila, sin hacer cola? ¿Pagaban una cuota, por decirlo, ¿no? De alguna manera? ¿De qué manera se hacía efectiva esta avivada, sin ninguna duda, una avivada más argentina, ¿no? Sí. Bueno, primero los paseros, ¿sí? Los paseros ya tenían de alguna manera un santo y seña, ya sabían cómo hacer. Aquellos que eran simples, bueno, los remiseros te contaba, venían y le hacían también algún tipo de sugerencia y ahí directamente desviaban a una cabina y allí ocurría el hecho. Estaba bastante aceitado el modelo por el cual, bueno, se circulaba y participaba nuevamente, como se está investigando, los gendarmes en la derivación del tránsito y los aduaneros con algún niño de quien le decía, este va por nosotros, cobrale, qué sé yo, algo así por el estilo. Muy tampoco han hecho en ese aspecto un diseño pulcro. Ha sido vigilado esto durante mucho tiempo. Esta causa podía haber reventado el año pasado, pero también se dilató un poco la resolución judicial en Buenos Aires. Todo se hizo con gente de afuera, trajeron gendarmes que no son de la provincia o no están, digamos, en situación o en función aquí en la provincia. Todo para evitar precisamente las filtraciones y hacer en simultáneo esos 38 allanamientos. Claro. Vinieron una comitiva de gendarmes y se posicionaron en los lugares de allanamiento en el mismo momento y actuaron a la tocada de pito, digamos. Así claro. Fue que se pudo desarticular y evitar las filtraciones para decir que nos están vigilando rajeros. Lo digo así vulgar, pero para que la gente entienda. Está muy bien. Bueno, tema 1 y bastante claro. No te vayas. No me voy, no, tenemos que cambiar de tema, pero contame vos. No, sencillito. El 11 de marzo, sí. Hace una semana, sí. Ahí mismo en la aduana ocurrió un hecho singular. Un matrimonio sí. de Paraguay vino con un perro, un Pomerania. Un perro fino, esos perros ñatos, chiquitos, lindos. Muy de coquetería, ¿no? Muy de aristocracia. Y bueno, le dijeron, no puede pasar con el perro a la Argentina. ¿Dónde están los papeles del perro? Tiene que tener una autorización especial.
acá la da el SENASA. Bueno, el asunto que le hicieron toda una cuestión y le dijeron, vuelva a internación con el perro. Y dice, pero ¿cómo? Bueno, ya aparece la jefa de aduana del momento. Esto pasó más o menos a las 10 de la noche también. Aparece la jefa de aduana. Mire, tiene que incautarse el perro se queda, no se va, ustedes se vuelven a Paraguay y el perro se queda incautado. Y así fue. Volvieron al otro día estos dueños de la mascota para hacer la denuncia en la propia aduana, que está situada en Capital, en Posadas. Bueno, y ahí tomaron cuenta del caso, investigaron internamente y dieron con que la jefa le había llevado al perro a la casa. Entonces, todo esto, que parece pequeño, singulariza un momento una situación ya de impunidad, de que parecía que nadie los veía, que querían actuar como ellos se les antoje, en fin. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, es un detalle que también suma justamente a estas sorpresas allí en Posadas o en Misiones.